Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buen Buen día. día. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿Cómo van llevando la materia? Bien. Bien, bien, organizado. Hasta ahora bastante bien. Sí, bueno, perfecto, buenísimo, Sergio, me alegro mucho. Vamos a seguir con la clase, espera un poquitito. Bien. Eh, la clase anterior empezamos a ver temas de principios y sistemas, ¿se acuerdan? Y me gusta que hablemos, no tengo problema que cualquiera, si hay alguna duda, levanta la mano, no tengo problema que me interrumpan, ¿eh? Si va dentro del tema, a ver, lo importante es que estemos todos conectados con la clase. Como le decía recién, la clase anterior empezamos a ver lo que eran principios y sistemas, y siempre me gusta, si bien uno trata que en el cronograma dar la clase en ese día, pero me gusta ligar a la próxima clase, a la otra clase, para continuar haciendo una suerte de repaso y empezar a ver un nuevo tema. Y si queda algo colgado, lo seguimos viendo en la otra clase, ¿sí? O sea, uno tiene un cronograma de clase, pero mi modalidad es como hacer una suerte de repaso de lo anterior, nuevo tema y así, para que no quede, digamos, tan aislado el tema. Y justamente, como les decía recién, la clase anterior empezamos a hablar de lo que era la importancia de los principios y sistemas procesales, hicimos una definición entre los sistemas. A ver, voy a compartir, a ver que tenía a ver, esperen que voy a compartir pantalla, que era este tema. A ver si lo ven. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Con este Power nosotros hicimos una introducción, ¿sí? Es una guía. Chicos, les voy a repetir. El Power es un complemento a los textos, ¿eh? Y bueno, entonces cuando empezamos a hablar, hicimos la diferencia entre principio y sistema, dimos este concepto. Que era toda ley procesal, todo que regula, bueno, los antecedentes, primero es el de su movimiento, ¿se acuerdan que hablábamos de, hago una suerte de repaso para continuar, y empezamos así con los sistemas, que era el primer tema de ese movimiento un principio procesal, y en sí mismo en el partido tomado, o sea que el legislador tomaba como base estos principios, ya sea para aplicarlo a un concepto, a un término, o a un texto, digamos, desde el punto de vista jurídico. La importancia de los principios y sistemas. De ahí salen las funciones, justamente para eso sirve el legislador, para regulación de los procedimientos, operan como elemento de interpretación, se acuerdan situaciones dudosas, es decir, uno iba al principio, que decía al principio, cuando hay una situación dudosa del traslado o no, si la norma no decía darle traslado a la otra parte, por el principio que justamente de igualdad o de contradicción o bilateralidad, sí o sí había, pues si no se estaría afectando a la legítima defensa. Y en esta situación siempre tenemos como lo que contiene a los principios o la importancia del llamado debido proceso que ustedes tanto lo vienen escuchando. ¿Qué es el debido proceso? ¿No? ¿Cómo, por ¿En qué situación se estaría afectando el debido proceso? Por otro lado, permiten encarar estudios históricos comparativos. A través de los principios podemos ver los distintos sistemas, cómo se aplica un sistema, un principio, en base a los principios, cómo se aplica un sistema, depende del ordenamiento. O cuando uno quiere hacer un estudio sobre una institución, que yo leí el ejemplo, uno quiere hacer un estudio de cómo es la producción de una prueba dentro de un sistema, por ejemplo, el sistema polaco, el sistema español o el sistema inglés, comparándolo con otro sistema. Y esto tiene que ver con la esencial que tiene que ver los principios. Entonces es un punto de contacto para empezar a estudiar o comparar las distintas legislaciones procesales. Lo que quiero destacar acá, chicos, es la importancia del principio, porque uno como profesional, dentro del principio, usted me puede decir, bueno, el principio es para estudiarlo, nada más, lo viene en teoría general del proceso, en elementos, es algo histórico, o es algo abstracto. No, tiene mucha importancia, porque acá quiero, a ver, la pregunta es, ¿cómo aplico yo el principio, yo como abogado? Ya de la clase anterior ya tenemos algo, digamos, que nos puede conectar a esto, o nos puede contener a esto. Y muchas veces, en base al principio, porque lo importante del alumno es decir, de lo que yo aprendo, si lo aplico, porque si no, no tiene sentido. Porque no quiero que las clases queden en abstracto, o sea, no quiero que queden ahí dando vueltas. Entonces, digo, ¿esto de qué manera me sirve? ¿Para qué me sirve el principio?
¿Cómo lo aplico? ¿Dónde lo aplico? Y que no quede en un argumento para dar un examen oral o para dar un examen en la facultad. Y yo en base a estas dos preguntas, lo aplico primero porque me hace el conocimiento, me lleva al conocimiento adecuado, aplicarlo. Segundo, porque me va a dar fundamento muchas veces, que me va a llevar a un fundamento, digamos, para poder argumentar una situación fáctica, una situación jurídica. Porque si yo veo que de la otra parte, por ejemplo, no corre el traslado o hay una resolución que afecta a los derechos, a la garantía de mi cliente, yo puedo a través de un fundamento decir, señor juez, están atacando tal principio, se ven afectados los principios constitucionales, el principio de legalidad, el principio o por ejemplo cuando el juez, ¿se acuerdan cuando vimos el principio de congruencia? Que el juez debería ser congruente su sentencia. Bueno, señor juez, en su argumento, en su resolución, pues ya entiende de qué estoy hablando, en la parte resolutiva, señor juez, no es congruente con lo que las pretensiones que establecen las partes. Qué bueno cómo ahora empezamos, a través de esta clase, tener este vocabulario que nos acerca a tener un vocabulario jurídico y sabemos de qué estamos hablando. Porque si yo tomo, estas dos palabras, o tres, principio, congruencia y pretensión, ustedes ya saben de qué estoy hablando. Saben de qué estoy hablando. Y en tres palabras, el juez va a entender que estoy ubicado. Entonces, podemos aplicar acá el principio. ¿Sirven los principios? El alumno, cada vez que aprende algo, el resultado es decir, ¿esto lo puedo aplicar? Si yo leo algo y no sé dónde aplicarlo, no fue, diría que no sé si fue buena me pongo en culpable en esto. No sé si fue buena la clase que dio el docente, el profesor. Yo tengo que lograr que la finalidad, que ustedes lo sepan hacer. Esa sería. ¿Vieron? Que sepan hacerlo, que sepan aplicarlo. Esa es nuestra finalidad. Esa es mi finalidad como docente. Y me detengo porque muchas veces creen que el principio, algo histórico, bueno, algo de derecho. No. Entonces, si yo tengo que decir, señor juez, o un diálogo con la otra parte, acá se afectó el principio de congruencia, el juez no fue congruente, ¿sabe de qué estoy hablando? Se ve afectado el principio de contradicción y inestabilidad. ¿Por qué? Porque salió una resolución, o salió, una multa, al cual le aplican una multa a mi cliente, no le corre el traslado, directamente le aplican, y en un momento en el proceso no tengo algo que se haya dado lugar a que la persona sea escuchada o le hayan corrido traslado. Entonces dice, y yo me quedo ahí, ¿qué voy a hablar? En forma, no le avisaron a mi cliente, qué mal que estuvo esto. No, se ve afectado un principio fundamental que lo contiene, que es esencia del derecho constitucional, que es el principio de contradicción y bilateralidad, que la otra parte tiene que ser escuchada, obvia, y ahí se estaría afectando el debido proceso. Entonces, el pantallazo que hace como profesional, más allá de ir a ver a la norma o la cuestión fáctica, tiene que estar como decir, ¿en qué terreno me estoy armando con esto? ¿Dónde estoy parado? Si una aplica, perdón, que pegué el micrófono. ¿Se respeta este debido proceso? Estos principios que fue tan molesto, me acuerdo el profesor Espinosa que me hablaba al principio, qué molesta, dos veces me dijo al principio, qué aburrido esta clase, el principio, no me importa el principio, ¿qué le está hablando a este hombre? Y no, yo tengo que tener como estos 4 soldaditos, estos 4 granaderos, 3 o 4, que hacen que yo digo, en mi estrategia, no se tiene que ver afectados estos principios. Que digo, de legalidad, de contradicción o bilateralidad, de igualdad y de congruencia. ¿Sí? Y sobre esto uno tiene que entender. Y ahí es donde voy a decir, ¿cómo el criterio? El criterio de esto es fundamental. Y ahí tengo en mano la Constitución. Y ahí tengo el fundamento para yo poder expresarme y dar como yo le decía, ¿dónde puedo aplicar estos principios? ¿Quedó claro entonces la finalidad del principio? ¿Sí? Bien. Buenísimo. Ahí Sergio me dice que sí. Connie la veo muy, bueno, justo porque estoy con el Power, pero los veo muy enganchados. Y siguiendo este Power, yo le dije, bueno, acá están los principios, voy a seguir para continuar porque quiero dar el otro tema que quiero empezar a introducir en el tema de la gorilla, creo que la 11, que es sujeto al proceso. Les digo, vamos a seguir
con la otra clase, siguiendo así esta correlatividad de los temas. No me gusta que queden colgados. Bueno, entonces, ya dimos, entonces, son aquellos principios en los cuales no existe el debido proceso. Ya está. ¿Qué son los principios? Mirá. Son aquellos principios sin los cuales no existe el debido proceso. Nos puso como algo, un esquema muy importante, este concepto de tan pocas palabras, que fuerza que tiene. Entonces, como requisito, que el juez que resuelva el conflicto, por supuesto, ¿quién se requiere? ¿Qué se requiere? Primero, yo miro, si yo tengo esto, voy a buscar que el juez, como profesional, como abogado, como parte del derecho, que ese juez sea independiente y parcial. Y se acuerdan cuando yo le dije, ¿qué elementos tengo yo para ver si ese juez no es imparcial? ¿O qué elementos puedo decir? Si, señor juez, usted no está actuando bien acá, usted no corresponde, o ya tiene muchas faltas. Y ya lo vimos eso, el camino de solicitar la remoción, ¿cierto? La destitución del juez, implicar un jurisjuzgamiento, eso ya lo saben, porque ya lo dieron, pues ya lo saben muy bien. Y los elementos donde no estoy hablando de una falta de mal comportamiento, una falta grave, un delito, no, sino otro instrumento, herramienta o instituto que el código mismo me lo da, que es cuando el juez, que ya también lo vieron en el caso de la punta de competencia, que es, ¿se acuerdan? El tema de que la recusación, recusar al juez porque estaría afectando a la garantía de imparcialidad. Yo lo recuso, señor juez, porque usted tiene, a ver, con causa porque tiene vínculo con la parte, o considero que lo recuso sin causa porque, o sea, que lo permite, ya lo vimos eso, o que el juez debería excusarse, el mismo juez, porque tiene en cualquier momento preciso, tiene un vínculo con alguna, o puede afectar el interés, podría estar afectada la imparcialidad, no se va a garantizar la imparcialidad. Entonces, el sistema no da estos elementos, porque si no, no podemos tener un juez que maneje todo y que se ponga firme y que no permita, digamos, que estaría afectando este debido proceso. Entonces, por eso se refiere a este requisito. Y en estos subrayos, este requisito que hace al debido proceso, este punto 2 sí lo engancho, y yo diría que lo engancho, cuando dice debido proceso, que asegure ampliamente el derecho de defensa de las partes. ¿Cómo se van a asegurar? A través de las garantías de los derechos constitucionales, ¿sí? Que tiene que ver con estos principios, principio de legalidad, igualdad, el principio de contradicción y demás, que ya los vimos. Ahí, bueno, está el resumen, les puse ahí en esta lámina del principio de igualdad, principio de congruencia, ya lo saben, cuando les dije en la clase anterior, disculpen si me paran chicos, si voy rápido, o si necesitan algo, tal vez porque me gusta abarcar todos los temas, soy medio ansioso y me gusta que darle y que tengan todo, pero si ustedes me quieren frenar, o no tengo problema que me interrumpan, me gusta que trabajemos todos. La clase anterior puse estos principios y acá me detengo un poco, me detengo acá un ratito. Chicos, traten de relacionar, de poner flechita, esto se vincula con... Traten de buscar, a ver, una suerte de... Yo me acuerdo cuando estudiaba que tenía una bilombe especial, que tenía un color especial, que eso sí o sí me tenía que llevar a otro lado. ¿Sí? ¿Vieron cuando va estudiando en los apuntes? Entonces, por ejemplo, si yo veo principio de congruencia y tengo estos artículos, cuando digo artículo 163, inciso 6, sí o sí, yo marco con otra birome que se llama la birome de lazo, la birome de enganche, la birome que me lleva siempre y que no puedo seguir si no veo de nuevo eso. Busquen esa famosa lapicera que es un color totalmente, o me voy súper antiguo, la fibra o el crayón. Busquen un crayón que les marque a dónde me quieren llevar. Si yo estoy hablando del principio de congruencia, el artículo 163 habla de artículo importantísimo, habla que de la sentencia, y en su artículo lo expresa la congruencia. Acuérdense de eso. Después el principio de contradicción, llamado bilateralidad, el artículo 18 y demás. Bueno, y después empezamos a ver los sistemas procesales. ¿Te acuerdas, Sergio? ¿Se acuerdan, Sergio, del sistema procesal? Tony, ¿se acuerdan que los tengo ahí los dos primero ahí? ¿Se acuerdan bien? Empezamos a ver qué sistema vimos. El sistema Sí. dispositivo, sistema dispositivo. Son las directivas generales en las que se inspira un ordenamiento procesal. Otra vez, les digo esto. Muchos autores hablan de principios y sistemas en forma, trabajan como sinónimos. O sea, Palacio habla, creo, directamente son todos principios. El caso de Arasi hace una distinción entre sistemas y principios, y yo lo utilizo por una cuestión didáctica. Subrayar lo que son los principios, en las que se inspira, que sí o sí podría afectarse el debido proceso, y en este caso son las directivas, los sistemas, en las que se inspira un ordenamiento procesal. Da a entender que respetando en base a estos principios,
Los sistemas, depende, la forma que tome puede ser más o menos. A eso un poco se refiere. Puede haber un sistema de más oralidad o más escrito, a eso se refiere. Pero lo contiene en base los principios procesales. Pero bueno, los autores muchas veces tienen un criterio desde el punto de vista, no hace una distinción entre el concepto sistema con principio. Si lo ven, mucho, directamente habla de principio. No tengo problema si en el examen no voy a hacer. Pero está bueno por una cuestión de estudio. El sistema dispositivo, sí lo vimos, ¿se acuerdan? Esto lo vimos en la clase anterior. En esto nos pusimos que sí, a ver, si bien está el concepto en virtud del cual se confían las partes en la iniciación y desarrollo del proceso, la limitación de contenido de la tutela y la aportación de los hechos y las pruebas que constituirán el fundamento de la sentencia. Uno tiene que glosar acá este concepto, tiene que saberlo este concepto. ¿Por qué? Porque a partir de esto me va a dar la estructura de lo que es el sistema dispositivo. Porque las partes son las que van a iniciar el proceso, es un criterio absoluto, son las partes. Porque la contracara es que al no iniciar, ese ya sería tendríamos que hablar del sistema inquisitivo, la otra cara de la moneda. En este caso, las partes. Esta cuestión del sistema dispositivo, yo les comenté que era un reflejo de lo que era el sistema de fondo, el sistema material. Ante la disponibilidad del sistema civil, si yo puedo disponer dentro del derecho privado, me va a dar un reflejo en lo que va a ser el proceso civil. O sea, la disponibilidad. ¿Entienden eso? Ahora, no obstante eso, yo les comenté, y esto quiero que acá, cuando empecemos a ver en un ratito vamos a empezar a ver los objetos del proceso, y quiero que vean qué cuestiones hacen a ciertos puntos que esta regla a veces no es tan absoluta que el Código Civil sea totalmente disponible, porque si no me acuerdo, Sergio, vos habías comentado que afecta al orden público. Creo que lo dijiste vos, Sergio. Sí, correcto, doctor. Sí. Lo dijiste vos, Sergio, que se Sí, estaría afectando al orden público. Entonces, bueno, en una semana no me falló la memoria. ¿Y dónde? Y se acuerdan, empezamos a ver, y alguien, no sé si quién dijo que en los derechos personalísimos, alguien comentó, vos, ¿viste? Mira, fíjate, sabía que dijiste, bueno, tenés afectados los derechos personalísimos. Y tiene que ver con el tema familia. Entonces, y acá dice, bueno, esta regla de disponibilidad sí, es dispositivo, es disponible, aparte disponen, pero tiene que ver con el criterio absoluto, que quien inicia la demanda, o sea, no hay juez sin demandante, a eso se refiere. Y esto refleja el sistema civil. Si yo me permito perdonar, hacer una quita con todo lo que tiene que ver en el derecho, en el ámbito privado, es un reflejo del sistema en el proceso. Pero tiene esta cuestión que tiene ciertos límites en ciertos aspectos dentro del sistema civil. En el caso de derecho a familia, que no se ve afectado al orden público y demás. Por otro lado, otra cosa que yo le dije, bueno, ahí estaba la regla básica de demandación. Después yo le marqué la aportación de los hechos por las partes. Hablábamos de los hechos, yo les puse en este palo, ojo, y me gusta que lo agreguen acá, porque fue una suerte de estudio y de hechos afirmados por las partes, que eran hechos afirmados. El hecho, porque los jueces no hacen una contratación, el juez no va a investigar, que es distinto al sistema inquisitivo. El juez va a investigar, puede ir más allá, porque el sistema es oficioso. O donde en el sistema inquisitivo, me estoy adelantando a esta comparación, en el sistema típico, el sistema penal, donde se ve afectada la comunidad, y a través del sistema de la administración de justicia, se pone este engranaje de cuando se ve afectada la comunidad en estos delitos llamados penal, y son titulares, ¿quién es titular de la comunidad? La sociedad. Y por eso es oficioso. Entonces puede ir más allá de la investigación de las pruebas. No es el caso del sistema civil. Por eso la aportación de los hechos, hablamos de los hechos afirmados, para ser el fundamento de la pretensión. Hechos que tienen que plantear tanto la parte actora o la parte demandada en su continuación o en sus excepciones. Y eso hace al fundamento de esta pretensión. Pero son los hechos, esos hechos, y después no puede ir más allá de buscar otros hechos. Por eso dice aportación de los hechos y por las partes. Y yo sacaré una flecha acá y digo, a ver, Power, bueno, hechos afirmados, haya sido articulados por las partes, porque el juez hace una constatación de los hechos para después valorar en su sentencia, en base que va a ser el fundamento de la pretensión, para hacer una valoración. Pero el juez no puede investigar más allá de esto. Asimismo, ¿Una pregunta puede ser, doctor? ¿Cómo, perdón, Sergio? ¿Una pregunta puede ser? Sí, por favor. Sí, además de más allá de eso, que está bien establecido,
el código no lo faculta al juez a completar o integrar la actividad probatoria. Si hablamos al punto de la prueba, Sí, si vamos al punto de la prueba, hablamos de la oficiosidad. ¿Ya se acuerdan que les dije en el artículo de la oficiosidad en el ámbito del derecho en familia, sobre el principio de oficiosidad, creo que el 712, 709, el 709. 709, que en las pruebas que tengan que ver con derecho de familia, el juez tiene un criterio de oficio. Hay un esquema doctrinario, un esquema del sistema donde el juez, ya a través de la justicia 2020, hay un efecto de relación más inmediata del juez con las partes, del juez con las pruebas. ¿Me seguís? Está bien eso. Lo que tiene que ver esto con el impulso procesal, los deberes que tiene que... ¿Viste cuando está la parte instructora que hablaba de facultades, que yo le decía, el juez puede, y en el ámbito, ¿se acuerda cuando hablé de nación, el juez deberá, el tema del impulso? Es como que se está buscando de que el juez no sea que sea un espectador, que esté sentado y viendo qué está pasando entre las partes, en este sistema dispositivo. A través de la justicia 2020 ya estamos hablando de un nuevo juez, un juez que está en contacto directo con las partes de las audiencias y que puede, lo que decís vos, establecer, aclarar ciertas pruebas, sí. Solicitar que se interprete esta prueba o si esta prueba está mal planteada, o de hecho, también establecer si las pruebas son sin sentido, puede decir esto no corresponde, porque esto tiene que ver con el criterio de admisibilidad. Esto me estoy adelantando lo que vos decís, Sergio, me fui un poquito, me fui un poco. Cuando vean prueba, van a ver que dentro del proceso, vieron que está el proceso, me ven acá la mano, proceso, demanda, me ven ahí, y termina con la sentencia. ¿Sí? Dentro del proceso están los procedimientos, las etapas. ¿Bien? Hagan de cuenta que están en la etapa del procedimiento probatorio. Es fundamental. Yo digo, dicen que es el engranaje, dice que al fin y al cabo hay un autor que dice, el proceso no es otra cosa más que la producción de la prueba, dice, porque sin prueba es fundamental. Como la importancia de la prueba. Y a lo que vos te referís es que el juez, dentro de este parámetro de la prueba, tenemos estas aristas, que son la admisibilidad, que hay lo que decís vos. El juez va a ver la admisibilidad de lo que se plantea. Yo no puedo solicitar al juez, por ejemplo, y ahí no está afectando la disponibilidad de las partes, ahí no está afectando la esencia del proceso, porque yo, por ejemplo, a ver, siempre doy el mismo ejemplo, pero me gusta. Y el que ha acusado me decía otra vez este ejemplo, y bueno, no importa. Hagan de cuenta que yo digo, señor juez, estoy en el caso de un juicio por un plagio por un tema musical, ¿verdad? Y considero que la otra parte ha hecho un plagio porque puso más de los compases que corresponde y hay una melodía que es similar, alguna cosa bien así. Por tal motivo, solicito, teniendo un conocimiento específico del tema, que se cite como parte o persona interesada o que opine como perito. Le estoy dando una cuestión, a ver, Sergio, que suene como algo alocado. Que se notifique al Sir James Paul McCartney para ver si considera que es parecida a la canción Yesterday que la compuso en el año 68 en su disco Socorro Hell. ¿Puedo escribir? ¿Puedo hacer eso? No estamos hablando de la disponibilidad, que yo me puedo expresar y escribir. ¿Quién me dice que no? Ahora, el juez tiene que ver la admisibilidad, porque esto puede dilatar el proceso. Entonces el juez controla, es un controlador, no es que es un juez espectador. Entonces tiene que ver con esta admisibilidad de la prueba. Y el juez va a decir, es inadmisible el ofrecimiento que usted hace como prueba. Porque yo como parte ofrezco esta prueba y el juez va a considerar la admisibilidad para después hacer que se haga la producción y después va a llegar después a la valoración para llegar a la sentencia. ¿Viste el caminito que dice? Ofrezco prueba. Admito, se admite. ¿Quién admite la prueba? El juez. Da la admisibilidad. Se produce la prueba y después valora. Ahora, si yo con eso que ofrezco esta prueba, citar o una cuestión, o que considero que esta canción se parece a tal canción, y, a ver, el juez me va a decir, me va a llamar por teléfono y me va a decir, mira, discúlpame, está todo bárbaro. Me encanta los Beatles, me encanta esa canción, Paul McCartney la hizo con 18 años esta canción, pero está hablando cualquiera. A ver, ¿entiendes? Les digo esto para que suene. Y ahí está, que a lo que tú preguntas, no sé si tiene que ver con lo que vos me preguntabas, Sergio. De que sí, es así, correcto. El juez controla, no lo olvidemos esto. Estamos hablando de un juez que participa,
y conecta la famosa Justicia 2020, donde las audiencias, la vista de causa, el juez está presente y dice, hasta el juez, te digo más, muchas veces no está el perito y el juez dice, llamen al perito para resolver esto. Y más que el Código Civil, está hablando de la oficiosidad de la prueba. O sea, ya estamos hablando de un juez muy presente. Ya estamos hablando de un Código Civil en ciertos puntos donde el juez está presente. Pero cuando digo aportación de las pruebas, por las partes, si ustedes me gusta que digan, yo molesto en el examen, decir, ¿qué pruebas? Y ustedes con cara, como diciendo, otra vez me preguntan, ya sé lo que me vas a preguntar. Antes que me pregunte usted, me lo tiene. Ojo, pruebas ofrecidas y... Decilo, Cori. Producidas. Producidas, listo. ¿Quedó? ¿Lo escucharon? Estoy ahí. ¿Quedó este tema? Impulso de parte, lo vimos. El impulso de parte lo vimos y lo vamos a ver cuando hagamos modo de terminación del proceso, porque es un tema que me interesa mucho que lo sepan. ¿Qué se entiende por impulso de parte? La parte la que va ir moviendo que pase de una etapa a otra. Si bien corresponde a la parte, el juez, como decías vos, tiene que, en el artículo 34, tiene que establecer en las facultades, ordenar todas las medidas tendientes a los fines de evitar la paralización del proceso, ¿sí? Que tiene que ver con estas diligencias, que el juez mismo puede, y ahí tiene que ver con la oficiosidad. Pero el impulso de la parte, quien pone el movimiento de la parte, no puede, que ahí, y en la consecuencia que no hay impulso de parte, después puede pasar que puede haber un modo de terminación del proceso, un modo anormal que tenga el proceso, porque es la parte que tiene que mover el proceso, distinto al sistema inquisitivo. Y disposición privada del proceso es la forma de terminar en forma anticipada el proceso a través del allanamiento, transacción o de que la parte pueda desistir del proceso. Si las partes pueden disponer en el ámbito civil de un arreglo, una quita, una transacción, mucho más pueden disponer en el ámbito del proceso. Estos puntos, la virome especial o la lapicera especial, yo pondría, si yo pongo acá impulso de parte, yo les aconsejo, aunque no lo estamos viendo ahora, tengan a mano ahí, esto traten de relacionar. Cuando, por ejemplo, aportación de las pruebas, parte, todo eso, bolilla prueba. Y le digo virome especial. Impulso de parte es un tema que tiene que ver con el tema de la caducidad. Y disposición privada del proceso, yo haría una fecha y una forma de modos anormales de terminar el proceso. Porque si yo me quedo con esto, a mí me interesa que ustedes relacionen los temas y que sepan llevarlo. Cuando estoy hablando de disposición privada y no se queden acá. Bueno, el sistema inquisitivo solo ya nos dio este punto, haber hablado de sistema dispositivo, sí o sí nos llevó a la contracara. Y el sistema inquisitivo deriva del carácter indisponible de derechos que constituyen el objeto del proceso y, en consecuencia, el predominio del interés público por oposición al privado. Las reglas. Amplísimos poderes del juez que permiten iniciar de oficio el proceso, distinto a la demanda privada. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Supera el marco de lo pedido por las partes en cuanto a los hechos y ordenar pruebas. ¿Sí? Los titulares del derecho o interés discutido no son las partes, sino la comunidad representada por el órgano judicial. Puntos muy claros, la contracara de la moneda con respecto al sistema dispositivo, al sistema inquisitivo, y como yo les comentaba, si bien esto no es un criterio absoluto, hay cuestiones, vuelvo a repetir, que son del punto de vista inquisitivo, que son dentro del sistema civil, tema familia, derecho personalismo, donde hay una participación donde no hay tanta instancia de parte. Bueno, vamos a otro sistema, así avanzamos. Se pasa rápido la hora. Sistema de preclusión. A ver. ¿Qué duda tiene acá, chicos? El sistema de preclusión dice, para ser válidos y eficaces los actos procesales, deben cumplirse dentro de los plazos que señala la ley. Plazos que señala la ley. Ahí está, esta es la palabra clave. Entonces, la ley señala plazos. Ahí estamos hablando de preclusión. A diferencia del principio de unidad de vista, que aquí la parte puede modificar sus alegaciones y pruebas durante toda la instancia. Nuestro sistema es de preclusión, porque la ley establece plazo. En un sistema de unidad de vista, hasta antes de la audiencia, las partes pueden modificar lo que hayan planteado dentro del proceso. Es decir,
¿A qué se entiende por preclusión? Yo tengo un tiempo, un plazo para contestar una demanda. Tengo un plazo para oponer excepciones. Tengo un plazo para acompañar la prueba documental. Tengo un plazo para esto, para esto y para esto. Yo, si no respeto esos plazos, no lo puedo plantear en otra cuestión, como dice la unidad de vista, ante la audiencia, de vista. Nuestro sistema dice, por ejemplo, yo tengo un plazo para contestar una demanda en un proceso sumario, una demanda de daño o perjuicio. ¿Tengo un plazo? Sí, 10 días, desde el momento que se me notificó. ¿Desde cuándo corre el plazo? Tengo 10 días. ¿Cómo son esos días? Son días hábiles. Perfecto. Entonces, a partir de ahí, hay tres sistemas. Porque la ley me dice, porque no puedo, si no sería algo, digamos, de, bueno, te contesto esto, y se me corre esos días. Bueno, pero no importa. Me olvidé de contestar esto en la demanda. Total, el plazo es amplio. Bueno, lo contesto después o lo agrego después. No se puede. A eso se precluye. La preclusión es importante. Y uno como profesional es donde tiene que tener el famoso almanaque en el escritorio. Cuando se me vence un plazo, porque uno corre con los plazos y eso nos afecta. Yo entiendo con el trabajo, a veces uno está con un tema, con otro tema, pero a veces se nos puede, por falta de diligencia profesional, uno se le corre un plazo y se olvida contestar o acompañar una prueba o ratificar o decir, hay que estar atento, ¿no? Entonces tener un almanaque, estar atento y tener agenda. La agenda es fundamental. Siguiendo este sistema de preclusión, no quiero avanzar, si bien este es el concepto, se puede, a esto anoten, por favor, les pido que lo anoten, por eso no lo puse acá, porque quiero que estén en la clase y lo anoten, agarren una hoja. Pero espero un minuto, tomen una hoja. El sistema de preclusión se puede dar justamente de tres formas, puede operar. ¿Cómo puede? En tres causas. La primera, se la dicto como si estuviésemos en clase. Si no me escucharon bien, se la voy a repetir. Por no haberse observado los plazos que la ley indica para el ejercicio de la facultad. Repito, la primera. Por no haberse observado los plazos que la ley indica para el ejercicio de la facultad. Acá estoy explicando cómo opera, en qué causa opera el principio de preclusión. Yo en esto en el Power estoy dando concepto nada más, por eso les digo que tomen una hoja y lo anoten. Y el caso del ejemplo que dije recién, si el demandado no contesta la demanda, concluye su derecho a contestar ulteriormente. Hay un plazo, es clarísimo. El segundo, sigo, anote. Por haberse realizado un acto incompatible, subrayen la palabra incompatible, con el ejercicio de la facultad que posteriormente se intenta ejercer. Repito, por haberse realizado un acto incompatible con el ejercicio de la facultad que posteriormente se intenta ejercer. ¿Y acá qué tiene que ver? Acá les doy un ejemplo, tal vez no lo vieron, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Porque tal vez estoy hablando de algunos temas que lo van a ver, pero no es difícil explicarlo, no se le va a hacer difícil, por más que lo vean después. Ejemplo, en un proceso ordinario, uno tiene un plazo, se lo explico acá este concepto, de 15 días para contestar, ¿verdad? 15 días. Pero a la vez tiene 10 días también para oponer excepciones. Las oponer excepciones por las cuales establece el mismo código, que son, por ejemplo, por cosa juzgada, una excepción de prescripción, que no estoy hablando del tema de fondo de lo que es la pretensión que se está planteando. Justamente yo pongo una excepción sin ir al tema de fondo y digo, señor juez, o pongo una excepción porque esto ya está prescrito, está me iniciado una demanda que pasó hace 15 años. Más allá de esto, que yo le voy a contestar igual, pero quiero que resuelva esta excepción. El plazo para oponer excepciones, en este caso, en este ejemplo, son de 10 días. Se opone excepciones en un proceso ordinario y sumario son de 10 días. Después cuando vean, no sé si ya vieron clasificación de distintos tipos de procesos, pero lo vamos a ir viendo. En un proceso ordinario, usted tiene 15 días para contestar una demanda. En un proceso sumario, tiene 10 días. Para oponer excepciones, que tienen que ver las excepciones, que tal vez no van con el fondo de lo que se quiere contestar, sino con el mismo proceso, digamos, con la prescripción, o que ya pasó cosas jugadas, o hubo quita, o espera, o demás, que ya son excepciones que yo pongo, es de 10 días el plazo. ¿Y acá qué tiene que ver con esto que yo le dije? Por haberse realizado un acto incompatible, que le dije, subraya la palabra incompatible, con el ejercicio de la facultad que posteriormente se intenta ejercer. Hagan de cuenta
para así se lo hago práctico, ustedes lo entienden, que vos estás en tu cliente y te llega un proceso ordinario, tenés que contestar. Y en el momento que vos contestás, la demanda la contestás a los 5 días. Digo, fíjate, contesto la demanda, total tengo 15. Y vos hacés cuenta esto. A ver, Silvina Fune, que me estás atenta escuchándonos. Hacés cuenta, Silvina, que vos estás en el estudio y te sentaste y dices, uy, llegó un proceso ordinario, me pongo a contestar esta demanda, total tengo 15 días. Y de repente la contesto a los 5 días. Y a los 2 días te das cuenta, te quedan días, porque te sobran 10 días, y te acordás que tenía que poner excepciones, que eran 10 días, ¿te acordás, Silvina, que te dije eso? A los 2 días te das cuenta y decís, uy, esta está prescripta. Salgo corriendo, mañana voy al estudio y voy a poner una excepción de prescripción. Total, eran 10 días. La contesté el 5, voy por el día 6, me sobran 4 días. ¿Lo podés hacer? No. Por eso yo le dije la incompatibilidad. Porque es el caso que vos estás contestando la demanda con anterioridad al plazo de poner las excepciones previas. Y en este caso, acá importa una preclusión del derecho a deducirlas. Aun cuando todavía no se haya vencido ese plazo que yo te decía de la poner excepciones. Es incompatible. Contesté la demanda, me olvidé de oponer excepciones. Voy corriendo, total me quedan 5 o 6 días, no puedes hacerlo. Ya precluye. Por más que no se haya vencido. Eso es el punto fundamental. Al comienzo de la clase, yo le dije aprenderlo y saber aplicarlo. Aprenderlo y saber hacerlo. Conocerlo y llevarlo a cabo. Entonces, busquemos una conclusión, Sergio. A ver qué te parece a vos. ¿Qué te parece a vos? Buscame una estrategia. Si vos tenés que contestar una plazo ordinario, ¿qué harías vos si te llega y tenés que oponer excepciones? ¿Cuál sería tu forma de proceder? En base a esta incompatibilidad. Porque recién con Silvina hablamos, me dio lo que lo entendió muy bien, que yo dije, no podía, Silvina no puede ir a los 2 días a oponer excepciones cuando ya contestó, por más que le faltaban, le sobraban esos días. ¿Eso está claro? Sí, sí. Se opondrían las excepciones dentro de la contestación. Exactamente. ¿Escucharon todos? Digan sí, no importa los micrófonos. Sí, no importa, que se escuche. Sí. Sí. Bien. Sí. Bueno. Con el mismo escrito. En el mismo escrito decís, señor juez, te le digo 2 palabras, vengo a poner excepciones primero, porque vos decís, por prescripción o cosa jugada. Y así mismo contesto la demanda, en caso que no haga lugar a la excepción. En el mismo escrito, el mismo acto, estoy hablando de un proceso ordinario. En un proceso sumario tenés 10 días para contestar y 10 días para poner excepción. O sea, que sí o sí, tenés que hacerlo sí o sí. Pero por más que vos hayas contestado, no te podés tomar el hecho de que si total me quedan 5 días para deducirla, aunque no se haya vencido el plazo. Porque ahí dije la palabra de incompatibilidad en el ejercicio de la que posteriormente se intenta ejercer. Ya es incompatible. Lo siento mucho. Algo te olvidaste. Vos contestaste la demanda. Pero señor juez, me quedan 4 o 5 días para poner excepciones. No. En este caso, opera la preclusión. Y usted va a decir, pero ¿cómo opera? Si hay un límite, yo tengo días. No. Por eso no se lo puse acá en el Power. Lo hago a propósito, ¿por qué? Porque quiero que anoten, y a medida que hagamos la clase, anoten esta cuestión. ¿Quedó claro esto? Bien. El tercer punto, ¿cómo actúa, cómo opera este tema de la preclusión? Se lo anoten. Por haber si ya ejercido la facultad procesal en cuestión. Aún antes del vencimiento del plazo respectivo. Es el caso cuando el proceso va avanzando y pasa a otra etapa. Por ejemplo, si ya contestaba la demanda, precluye la contestación y pasó a la prueba, aunque no se haya vencido el plazo de contestar la demanda, pero ya estoy en otra etapa, en la etapa probatoria, aunque me haya quedado días para contestarla, yo no puedo volver para atrás. Yo no puedo retrogradar, no puedo retroceder, porque ya estoy en otra etapa. Aunque me quedan días de la contestación. Señor juez, contesto demanda, solicito se pase la causa a prueba. Pasó la causa a prueba.
Uy, me olvidé, tenía que haber agregado una cosa. No, ¿por qué? Porque en este caso ya estamos en otra etapa procesal, aunque me hayan quedado días. Entonces, hay tres cosas. Si hago un repaso con esto, cuando la ley establece, indica el plazo, les digo estas palabras clave. Cuando se ha realizado un acto incompatible, lo vimos recién, y Sergio nos ayudó para decirnos cuál es la lógica que tendríamos que hacer. Y el tercer caso es cuando ya pasamos a otra etapa procesal. Pasamos justamente avanzado a otra etapa del proceso. Por más que se haya pasado, se contestó la demanda y hubo un plazo, pues ya estamos en la etapa de la prueba. No podemos volver para atrás. Bien. Pasamos a otro sistema. Bien, quedó este tema claro acá. En el tema del sistema de percusión que lo vimos, busco la virome clave porque esto me va a llevar a relacional. Y el tema de notificaciones plazo, y mucho lo pongo con el tema de cuando veamos moda de determinación del proceso a la caducidad. Póngalo, anótenlo en la fija. Ojo, ver caducidad, moda normales, preclusión, porque habla de los plazos, cuando hay caducidad, plazo y demás, las instancias. Eso se lo voy a dar yo ese tema, pero quiero que lo vayan relacionando. Pasamos a otro sistema, sistema de adquisición procesal. Los efectos, dice que los efectos de los actos procesales y los resultados de dicha actividad no son divisibles, sino que benefician a una u otra parte. Así como yo le hablaba de subrayar la palabra incompatibilidad recién, yo subrayaría acá la palabra no son divisibles. Y esto tiene que ver la importancia de que cuando, en base a los resultados, que cuando uno aporta un hecho o un acto procesal que cree que lo incorpora uno, yo no puedo dividirlo, no puedo decir, a ver cómo les puedo dar el ejemplo. En un caso, yo presento un testigo, ofrezco un testigo, el testigo declara. ¿Quién ofrece? Uno lo ofrece. Pero una vez que yo lo presento, ya la adquiere el proceso, por eso se llama adquisición procesal. Entonces, ¿a qué se refiere lo que no puedo dividir? Que el resultado, no puedo decir, señor juez, esto que dijo mi testigo, esto tómelo como válido, esto no. ¿Entienden? Imagínense que diga, testigo, bueno, o vos tratás de llevar a tu testigo si me decís esto, lo otro, te van a pedir esto, esto. Y cuando ves que hace la declaración, y ya independientemente a quién puede beneficiar, por eso benefician a una u otra parte, independientemente de quién ofreció el acto procesal. Ya sea una prueba testimonial o puede ser una prueba documental. Yo ofrezco una prueba documental, digo, uy, no, señor juez, esto sáquelo porque el documento hasta acá, esto, lo otro no porque no me beneficia. A eso se refiere. Todo lo que va al proceso se adquiere el proceso y pasa a ser parte del proceso y por eso no se puede dividir. Sergio, ¿me iba a hacer una pregunta? No, o sea que en síntesis, los actos que se realizan están destinados al proceso, no se adquieren para las partes. Exacto. No es que uno se pueda adueñar. Gracias. Una vez que vos lo dejaste ahí, a ver, una vez que vos lo dejaste en tribunales, por decirlo así, para que vos lo entiendas, yo no lo puedo ir a buscar otro día. No, me lo llevo porque esto no, ya es animal, lo absorbe. Independiente que ya el juez toma eso para el proceso, es para el proceso. Si bien uno trata como profesional, a ver, ahí está la estrategia del profesional. ¿Qué testigo, qué documento voy a probar para que me beneficie? Pero no olvidemos que a esto apunta, que una vez que yo lo aporto, esta actividad, este acto procesal, el resultado de dicha actividad no son divisibles, sino puede beneficiar a uno, aunque lo haya presentado la contraparte, me beneficia a mí. ¿Sí? Mire, señor juez, lo que presentó acá la otra parte, está claro la firma del recibo de haberes, que dice que recibe esta plata. Uy, yo digo, no, pero no lo tome porque... ¿Pero es su firma o no es su firma? Sí, es mi firma. Pero no lo tome, no le haga lugar porque no, lo presentó usted, puso el recibo. A eso, ¿no? Pasó el proceso. Sistema de economía procesal. Sistema que se pregunta, me freno un poco, un minuto, tomo aire, porque vengo medio a mil, que quiero darles todos los temas, y sé que lo voy a dar, porque yo sé que voy a tratar de llegar a todos los temas. Perdón, justo mismo, solo el teléfono. Un segundo.
El sistema de economía procesal desconectado del teléfono. Es importante, ¿me escuchan bien? Porque yo le diría con el tiempo que hace que estoy dando clases, siempre cuando vamos a este sistema se pregunta. Realmente se pregunta, chicos, se pregunta. ¿Y qué comprende? ¿Y cuál es la finalidad? ¿Y con qué se relaciona? Hay tres preguntas que se van a enganchar. El fin de este sistema es simplificar, abreviar y abaratar los procedimientos. Hay una realidad, que queremos que los procesos sean rápidos, la seguridad jurídica, que no se estanquen, que no queden ahí. Entonces a veces se trata de la seriedad del proceso, de unificar, como dice acá, de concentrar y demás. Por eso están los puntos, dice, ¿qué comprende? Este es el fin. ¿Cuál es el fin? Justamente simplificar, abreviar y abaratar los procedimientos. Está claro. Comprende, y ahí viene la pregunta, profesor, ¿qué comprende el sistema de economía procesal? Entonces el alumno, y Tiago lo está anotando, acá veo que Tiago lo está anotando, Tiago Solari, lo estás anotando, comprende. Celeridad, concentración, sanamiento y eventualidad. Entonces, justo yo le pregunto a Tiago en el examen y el príncipe me contesta, Tiago, ¿qué comprende esto? Celeridad, concentración, sanamiento y eventualidad. Perfecto, Tiago, suficiente, muy bien, chao, probado, buenas vacaciones. Ahora, ¿no habría que determinar cada uno de los puntos, el A, B, C, D? Sí, a ese se refiere. Perdón, no te escuché bien, disculpame. No, que sí, habría que explicar cada uno de los puntos Ahí en cada está. parcial. ¿Cómo es tu nombre? Sara Salinas. ¿Cómo? Sara. Sara, disculpame porque estoy como estoy con el pago, no tengo todos en el... Ah, sí, no importa. Justo, Sara, viene después de Tiago a rendir, porque a Tiago yo le pregunté esto nada más. Tiago, dígame, ¿qué comprende el sistema de economía procesal? Entonces Tiago muy clarito nada más me dice, sí, doctor, cómo no, celeridad, concentración, sanamiento y electricidad. Muy bien, Tiago, suficiente, ya está, muchas gracias, hasta luego. Y justo viene Sara y le digo, Sara, recién Tiago me dice una enumeración de lo que comprende el sistema de economía procesal. Sara, ¿usted me podría explicar cada uno de estos? Ahí está tu pregunta, ¿ves? Ahí está. Entonces, en el Power se la número, pero hay que hablar. Cuando hablamos de celeridad, es justamente a través de que tiene que ver con esta finalidad, de abreviar estos plazos. ¿Sí? Por supuesto. La abreviación de los plazos y muchas veces, hace una limitación a las resoluciones judiciales, por ejemplo, hacer un ejemplo, en limitar, o por medio del llamado notificación por Ministerio de la Ley. Hay resoluciones que no hace falta, que para hacer que sean más rápidas, no se dan a conocer por hacer una notificación. No significa que se estará afectando al principio de contradicción de arbitrariedad, que habla del llamado principio de notificación por Ministerio de Ley, que quedan todas las notificaciones que hay, y esa es la regla, más decisiones quedan notificadas de los estados juzgados, ¿se acuerdan? Y después el artículo 135 va a decir cuáles son las que van por cédula, pero el criterio general de que una resolución se notifica. Se da a entender. Entonces está uno ir al expediente o meterse en la mesa virtual y ver si se llegó esta resolución, me está notificando. No es que va a venir el oficial notificador, no es que se va. Entonces, ejemplo, una resolución se notifica por Ministerio de la Ley, ya sea por notificado. O, por ejemplo, cuando no se presenta a la causa de la persona, ya queda notificada todas las resoluciones y no va a llegar a ser las demás. Cero notificación. Materializarlo por medio de oficial notificado. Después, limita, como dice, la celeridad hace que ciertos casos, por ejemplo, en ciertos procesos, por ejemplo, a ver, me estoy hablando de algo que seguramente lo van a ver más adelante, muy despacio, ¿por qué? Porque tiene que ver con la recusación de los distintos tipos de procesos. Pero vieron que hay varios tipos de procesos, proceso ordinario, sumario, sumarísimo, procesos de ejecución. Ya lo vimos, los procesos de ejecución que son mucho más rápidos, a la celeridad del proceso ejecutivo. ¿Se acuerdan cuando vimos que en ciertos procesos, cuando hablamos del tema de principio de contradicción o bilateralidad, estoy relacionando, y yo les comenté que habían situaciones que se postergaban en ciertos procesos de ejecución, uno tenía que nada más oponer excepciones por lo que se reclamaba, y si quería ir a la causa, la obligación tenía que hacer un juicio ordinario posterior, ¿se acuerdan? Que no se estaría afectando la legítima defensa, sino se está postergando. Entonces, en este caso también el tema de la celeridad tiene que ver con ciertos procesos de ejecución con respecto a ciertas resoluciones que la ley establece
que el recurso de apelación, cuando uno recurre, es decir, no estoy de acuerdo con esto, ciertas resoluciones, van a tener un defecto diferido. ¿Qué significa esto? Que se va a resolver, deberá ser fundado y resuelto por la Cámara luego de que se dicte la sentencia, luego que se dicte esa sentencia definitiva. ¿Qué se busca con esto? Porque si cada vez que en el proceso yo apelo a una resolución, tiene que ir a la Cámara tiene que resolver. Una vez que resuelve, sigue el proceso. Entonces, ciertas resoluciones, el juez dice, está bien, difiero que se plantee esto al momento adecuado, al momento de la sentencia definitiva. Está bien, para después ver si se va a fundar o no, porque puede modificarse el proceso en ese curso. Chicos, a ver, yo sé que tal vez no vieron recursos, no sé si se le hace difícil. Freno acá, si no entienden algo me pregunta. Lo que busco con esto es que dentro del sistema de economía procesal es la seriedad mediar. El ejemplo que estoy dando con ciertas resoluciones que se notifican por el Ministerio de la Ley, se notifican sin que vaya el oficial notificador, sin que te llegue la cédula. Ya está, quedó notificado, me tengo que fijar en la mesa virtual, ya me doy por notificado. Y por otro lado les di el ejemplo que cuando uno está en un cierto proceso y que quiere apelar, quiere recurrir a ese proceso, en ciertas resoluciones, el juez dice, no lo voy a llevar ahora a la Cámara, voy a hacer un efecto diferente. Se habla después cuando esté después la sentencia definitiva. Porque si cada vez que en el proceso apelar, recurrir, no terminamos más el proceso. A eso se refiere. Entonces, a eso se entiende por celeridad. Y eso lo establece la ley. Cuando se concede, el juez dice, esta resolución se concede con efecto diferido. Quiere decir que se difiere. Se va a ver posterior, se va a resolver, se va a fundar después de la sentencia definitiva. ¿Sí? ¿Quedó? Sí, yo busqué otro ejemplo, doctor, ¿puede ser? A ver, decilo, Sergio. Por ejemplo, las normas que limitan el número determinado de testigos. Está bien, sí, ¿Puede por ser? supuesto. Me parece válido porque si no te pueden dar un montón de testigos y podemos estar con una audiencia. Está perfecto el ejemplo, sí, muy bueno. Bien, hay un montón de casos, pero esa es la finalidad. Abreviar. Leí estos dos ejemplos, pero mostré este caso de ejemplos porque ya suena a cuando vean recursos y ya saben de qué estamos hablando, de efecto diferido y demás. Es un poquito complejo, pero ya lo entienden. Y el otro tema es la concentración. Y te diría que ahí con lo que dijo Sergio recién, concentrar. Este señala muchas veces que las audiencias de prueba se van a fijar en lo posible en la misma fecha o en día fecha posterior. Y ahí limitar con la cantidad de testigos. Se trata, si son tantos testigos, se busca que y no poner un testigo que declara un día, un testigo que declara el otro mes. Entonces ya se fija una audiencia. Y en carácter supletoria, si no pueden venir, se fija otra audiencia. Se concentran en el mismo día todas las audiencias testimoniales. Otro ejemplo, por ejemplo, de concentrar, es cuando se ofrecen las pruebas, la prueba documental, la típica prueba documental, a no ser que uno no tenga indicarlo en esa prueba, pero la regla es ofrecerla al momento de la demanda y contestación, tanto en los procesos nominales, sumarios, sumarísimos. ABC, regla de concentración. Lo primero que acompaño es acompañar la prueba documental con la demanda y contestación. Hago el escrito, imagínense que ustedes están con el escrito, y como pruebas, en el punto de prueba, ¿qué prueba documental tengo? Después voy a ver las pruebas, digamos, de oficio, de informe, o periciales, testimoniales, pero como para concentrar ese acto procesal en ese escrito, busco la prueba, concentrar las pruebas documentales. Tanto en el proceso, acompaño pruebas, acompaño el contrato, acompaño los recibos, acompaño, las cartas de documento, acompaño en las altas tempranas laborales, acompaño el certificado, acompaño todo, privado, acompaño la foto del accidente, acompaño, a ver, lo voy diciendo, dentro de un accidente, la cédula verde, el título de propiedad, la foto, esa es la prueba documental. Y si no la tengo, señor juez, tal prueba está en tal lugar, le hago saber qué es lo presente, le hago fuerte, concentrar ahí la prueba documental. Es un principio de concentración. Saneamiento. Bueno, el saneamiento justamente es lo que le acuerda al juez la facultad de disponer de oficio, no puede afectar lo esencial del proceso de oficio, a ver, volvemos a la oficiosidad, toda diligencia que fuese menester para evitar nulidades. Y la de señalar los efectos u omisiones en las que pudiera obedecer cualquier petición. El famoso artículo 34, inciso 5. Las facultades que tiene el juez. De sanear, por ejemplo, cuando... A ver, un momento, un momento, por favor. Un momento.
Disculpe, alumnos, me dejaban un sobre. Bueno, listo. Entonces, el tema de sanear tiene que ver con las facultades. O sea, el juez no puede afectar lo esencial del proceso. Siempre va a buscar cuando hay un error o aclarar un número o que se aclare lo que manifestó la expresión de un perito. Es sanear el proceso, evitar nulidades, evitar lo que siempre hablamos. El juez podrá y en impugnación, insisto, el juez deberá. Y en familia, la oficiosidad que tiene el juez en los procesos de familia, 709. Epa, sanear, y muchas veces el juez estaría como el deber que tiene. El deber que tiene. ¿Va bien, Connie? ¿Cómo va hasta acá, Connie? ¿Bien? ¿Connie? Bien. En la eventualidad, cuando yo me freno un poco y dejo este silencio, es porque hay algo importante. Todo es importante, pero esto, y esto es por la experiencia, a veces de los exámenes. Este principio de eventualidad sí se relaciona con lo que hablamos recién de preclusión. Tiene que ver con la eventualidad, con los eventos, con la situación donde se va a plantear justamente, para la redundancia, el tema de los plazos y de qué manera yo planteo un acto procesal, en qué tiempo, si en forma simultánea o en forma sucesiva. ¿Y por qué se refiere este principio, el criterio que comprende el sistema de economía procesal de eventualidad y se relaciona con la preclusión? Está muy vinculado con la preclusión. Justamente impone la proposición simultánea de las pretensiones de defensa, de prueba, de recurso. Es decir, la palabra es oponer subsidiariamente. Esa es la palabra, subsidiariamente. Y no sucesivamente. Plantear un acto procesal en forma simultánea, subsidiaria, en el mismo momento, para justamente evitar y tener un perjuicio, digamos, en el acto procesal. Es como hablamos recién, en el caso, ¿se acuerdan? En el caso de oponer excepciones, en el mismo escrito, lo que vos decías, Sergio, ¿te acordás? De oponer las excepciones en el mismo escrito al contestar. Es en forma eventual lo hago, en forma simultánea, y no lo hago en forma sucesiva, porque me podría haber afectado eso en ese caso de incompatibilidad, pero me puedo ver afectado por no plantear ese acto procesal, esa defensa o ese planteo. Entonces, si vamos que me gusta ir al ejemplo acá, y acá se relaciona mucho, porque yo les digo, cuando hice este silencio, es cuando les comento que esto nos lleva a relacionar con un tema de examen, con un tema que tengo que conocer. Y el caso llamado los recursos. Dentro de los recursos, cuando me veo afectado por una resolución judicial, yo trato de que se ataque, se modifique o que se deje sin efecto lo que dijo el juez. Ese es el sentido, digamos, de la finalidad muchas veces del recurso. Ir a otra instancia o que el juez, el mismo juez que dictó una resolución, la deje sin efecto. Y dentro de los recursos, los llamados recursos, que lo van a ver más adelante, creo que lo van a ver con el doctor Vaso, ya lo vieron. ¿Lo vieron? No. Pero más o menos saben de qué estoy hablando. Saben de qué estoy hablando del recurso. O sea, a ver, si hay un juez, escucharon, está un juez en primera instancia, después está la Cámara, y después está la casación, y así en el ámbito penal, casación, tribunal, llegó a la Corte. Quiere decir que hay instancias donde me veo afectado y quiero decir que se vea eso y por qué me está afectando, o que se modifique o se deje sin efecto. Y en el caso de los recursos, hay el recurso, para que usted pueda entender este criterio de eventualidad, es en el recurso de reposición o revocatoria. ¿A qué está dirigido este recurso? Está dirigido a obtener que el mismo juez que dictó la providencia, la deje sin efecto. Señor juez, esto que usted dicta por contrario imperio, quiero que lo deje sin efecto. Quiero que esto que usted está dictando lo deje sin efecto. Quiero revocar lo que usted dice. Pero ¿qué puede pasar acá? Hay plazo, por eso yo le decía de preclusión. Y para plantear un recurso revocatorio de reposición, el plazo, ¿cómo va a estar ese mate, Sergio? ¿Cómo va ese mate? ¿Amargo o dulce? Más o menos yo soy de tomar amargo. Me levanto y tomo mate amargo. Así. Pero bueno, te iba a decir, no estamos en pandemia, pero hago de cuenta que me pasaste un mate. Amargo es lo que debe ser. Amargo es lo que debe ser. Pero hago de cuenta que me pasaste un mate, Sergio. Sí, estamos en pandemia, pero me compartiste un mate. Escuchá esto, Sergio.
Fíjate que yo te digo, el tema, estamos hablando de eventualidad, y esta es la importancia del tema de preclusión. Y cuando estamos hablando de este recurso revocatoria, reposición, y esto nos va a relacionar al recurso, si te habla de este tema, el profesor, cualquier docente va a decir, bueno, hábleme de recurso, docente, alumno. Oh. Y el de revocatoria me dice que para plantear este plazo de recurso yo tengo 3 días. Sale la resolución, que la dictó el juez, y yo quiero revocar lo que el mismo juez dictó. Revoco lo que usted dice, pero tengo 3 días. Bien, perfecto. Para Doctor, evitar... disculpe que lo interrumpa. Sí. Disculpe que lo interrumpa. No, Pero eventualidad para lo que dice Arasi es lo mismo que inmediación. sí, no está mal. Pero a lo que voy con esta eventualidad, que de forma simultánea vos planteás algo que puede pasar por el plazo. Si yo planteo este recurso de revocatoria y el juez, yo le digo, señor juez, yo tengo 3 días para planteárselo, deje sin efecto esto. Puede pasar 2 cosas, que el juez me haga lugar a lo que yo planteo, buenísimo. Buenísimo, bueno, Sergio. Sí, tiene razón, queda sin efecto lo que usted planteó. Bueno, vale. ¿Qué pasa si el juez me dice, no hay lugar a esto? Y viene tu cliente y te dice, ¿y cómo te fue con esto? No, le planteé, pero no me hizo lugar. Y no teníamos otra salida, y apelar. Entonces, ¿por qué no apelás? Que lo resuelve un juez de cámara. Viene tu cliente y dice, bueno, apelá. ¿Sabes que tenés razón? Voy a apelar. Y cuando vas a apelar, te das cuenta que tenías para una resolución que una provincia que te causaba un gravamen, en este caso, tenías 5 días. Y esto te lo dijo tu cliente a la semana, habían pasado 7 días, voy a apelar. Y vas y apelás entonces. Va a apelar con la resolución que después no te hizo lugar. Y te das cuenta que ya se te pasó el plazo, por eso dije lo de preclusión, porque eso se vincula con la preclusión. ¿Qué harías, Sergio, vos? Ya que hablaste del tema de la incompatibilidad. Sí. Y lo que pasa es que está fuera de plazo. O sea, si tenía Muy bien. 5 días y ¿Y la esto entrevista con el cliente sucedió una semana después, ya no hay tiempo como para No, iniciar una apelación. perdón, pero él lo dijo, cuando dijo lo de la demanda, ponía también las excepciones en ese momento. Bueno, ¿no sería lo mismo ahora en el mismo Muy bien. escrito? ¿Qué harías vos? Plantear, Profe. Claro, en el mismo. Silvina, entonces, ¿qué haces? Plantear, es lo mismo, es igual, muy parecido, igual. Vos planteás recurso de revocatoria, ¿verdad? ¿Y qué Sí. planteás? ¿Te quedas nada más con la revocatoria? ¿Qué haces? En forma subsidiaria, Claro, en forma subsidiaria, si me lo rechazan, planteás la apelación. Pongámosle el claro. nombre a esto, entonces. Profe. Pongámosle el nombre porque lo dice el código. Revocatoria con apelación en subsidio. Ya en el mismo escrito, la misma finalidad, el mismo sentido, el mismo objetivo, estoy diciéndole, señor juez, si usted no me hace lugar al planteo de mi revocatoria, para que usted deje sin efecto lo que usted lo que usted manifiesta en su resolución, por la duda, le planteo una apelación, porque yo no me voy a correr con el plazo. O sea, entonces ya pasa esto, que si el juez me hace lugar, listo, la apelación no corresponde. Pero si el juez no hace lugar, automáticamente, como yo planteé en el mismo escrito, revocatoria con apelación de subsidio, vas a la Cámara a resolver. Entonces, cuando viene tu cliente, el escrito, el ABC, el escrito poderoso, es revocatoria con apelación de subsidio. Consecuencia, nunca voy a plantear una revocatoria sin apelación de subsidio. El código explica qué es el recurso de revocatoria, pero en un artículo dice revocatoria con apelación de subsidio. No fui a revocar recursos, está bueno porque ya estamos adelantando lo que van a ver, ya lo entienden esto. Y tiene que ver con eventualidad y se vincula con la de percusión. Y se vincula como lo que vos dijiste, Silvina, que lo decía Sergio con respecto a oponer excepciones. En este caso, o sea, pero en el caso anterior vos ponés excepciones cuando tenés que plantear excepciones. A veces no tenés ninguna excepción y solamente tenés que contestar. No es que está obligado a oponer excepciones. Pero yo te diría que en el caso de una revocatoria a una resolución que dicta el juez que vos la querés dejar sin efecto, planteo la revocatoria con qué? Llamada con apelación de subsidio. Este es el caso, ejemplo claro de la eventualidad. Es plantear escrito y acá nace el carácter subsidiario. La inmediatez
simultaneidad y no lo sucesivo. No me voy a jugar a lo sucesivo, a plantear una revocatoria para después que se me olvide el plazo y esté corriendo a ver si el juez me hace o no lugar. Pues si yo planteo la revocatoria, tengo que ver que si el juez me hace lugar o no. O no. O no. Si el juez me hace lugar o no a este planteo. Si no me hace lugar y se me corrieron los plazos, son estos. ¿Quedó el tema del sistema de economía procesal, chicos? ¿Quedó? ¿Bien? Doctor, Sí. ¿cómo le va? Yo le hago una consulta. La otra clase, bueno, con la doctora Pereira, estuvimos viendo el tema de proceso de conocimiento y justo se habló de los procesos de ejecución, que justo también con usted estuvimos hablando la otra vez con esto de principio de bilateralidad, donde, bueno, el juez le tiene que dar traslado, pero justo en los procesos ejecutorios, como que ese traslado es más acotado, digamos, porque la respuesta que puede dar el demandado, son taxativas por lo que dice el proceso, el código procesal, digamos. Es así, cuando dice que en el proceso ejecutorio busca, digamos, ejecutar un título, y justo con usted la clase pasada habíamos visto el tema de los pagaré, y con la profesora Pereira vimos en un caso de reclamo de expensas que un consorcio le hace a un propietario, ¿no? Pero bueno, después que el juez dicta esa sentencia, le da la posibilidad al demandado a iniciar un proceso de conocimiento nuevo, o sea, otro proceso ordinario, como para poder defenderse, ya que en este proceso ejecutorio, digamos, es como más acotado esa posibilidad. Ahí nos estaría vulnerando este proceso, este sistema de economía procesal en poner en el punto A, que usted habla de celeridad, o sea, porque al pasarse al proceso ese de conocimiento, como que se está retardando todo, y en el de ejecución no le dan esa posibilidad por ahí de defenderse al demandado. No sé si di mucha vuelta ahí. Está muy claro, está muy, súper claro, súper claro. Lo que pasa es que vos lo que tenés que plantear acá, ¿cuál es la finalidad que estás viendo? ¿Cuál es el objeto acá lo que se pone en juego? Primer punto. Vos en el proceso de ejecución, la ley establece, ya te hablan del proceso de celeridad. ¿Qué te está diciendo el proceso? La ley te dice que acá hay celeridad en el proceso. Es decir, acá se va a discutir nada más si pagó o no pagó el pagaré. Porque si yo meto en un proceso ejecutivo, un proceso rápido, y empiezo a hablar de la causa de obligación, por temor a que se vea afectado la legítima defensa, vamos a tener una cuestión contradictoria, que es romper la celeridad del proceso. Entonces, la celeridad del proceso de ejecución es propio ya, pero para no afectar la legítima defensa, el debido proceso y la legítima defensa, tiene la posibilidad de iniciar, como dijiste, un proceso ordinario posterior para ver las causas que llevaron al pagaré. Entonces, ¿qué tratamos de defender? ¿Qué tratamos de salvar acá? ¿Qué tratamos? ¿La celeridad se pierde? No se pierde, porque lo importante es que es la celeridad de cada proceso. De cada proceso. O sea, lo que se busca es que el proceso ejecutivo sea rápido, y dentro de los procesos ejecutivos son más rápidos. Y si inicias un juicio ordinario posterior, también se va a buscar que en el proceso se busque la celeridad del proceso dentro del proceso ordinario posterior. ¿Sí? Pero vos tenés que ver dos cosas acá, cuál es la finalidad y qué te dice la ley. Yo te diría que en el proceso de ejecución, en el caso de la ejecución expresa o título ejecutivo, de por sí es un proceso ya mantiene la celeridad, es rápido. Por eso te dice, mira, esto de la causa de la obligación no se discute acá, pero no quita que la pueda discutir después, porque tenés la posibilidad. Pero el proceso de pregunta, ¿es rápido? Sí, es rápido. Pasás al proceso de ejecución, porque no es que tenés que ver que acá se unifica el ejecutivo con el proceso ordinario. No estamos hablando del mismo proceso, ¿eh? Yo diría que tendrías que separarlo acá. Una cosa es la ejecución, y se termina ahí, y después un juicio ordinario posterior. Un juicio ordinario posterior por las causas que te quedó la causa de la obligación. Pero no estaría afectando la celeridad. No. Quedó, no sé si a la respuesta fui más claro. Sí, más que nada porque ella había hablado también que en el Ejecutivo como que la sentencia pasa a ser como formal, y en el de conocimiento la sentencia termina siendo material. Entonces como que dice que al ser formal, como que justo lo que vos decís recién, que da esa posibilidad de que el juez después la pueda llegar a modificar. Entonces en ese sentido, tipo para el demandado que a uno lo demandan,
y bueno, se tiene que ejecutar ese título y buscar una solución. Y después para el demandado, no, tengo que iniciar otro. Entonces, como que para el mismo demandado, como que se expande todo ese proceso, más allá que después se entiende, no sé, Sí, entiendo no, igual lo que usted a me ver, dice. está claro, está claro. Lo que pasa es que vos ponete como lugar del actor. Yo te digo, te pongo ponete más como en el lugar del actor. Imagínate que vos iniciás, que firmó un pagaré, y la otra parte, si pará, si yo me firmo otro título ejecutivo, vos me tenés que pagar por título ejecutivo y poner las excepciones que establece el código. Porque si vos en mi proceso ejecutivo me vas a plantear cualquier cuestión que pueda dilatar el proceso, estaríamos afectando a la seguridad jurídica, a la seriedad del proceso en sí. Y es lo que no se busca que los procesos sean rápidos. Depende cómo lo mire, decís, che, y esto se puede alargar. Se va a alargar no lo que yo haya cobrado el proceso ejecutivo, lo que se va a alargar otro proceso, si yo lo unifico con esto, la causa que generó el proceso, la causa de violación que se hizo su proceso ordenado posterior. Pero por eso se vincula. Pero está bien, está muy bien, el planteo está muy bien. No, esto no es taxativo, o sea, sí. O sea, iniciar es como que se alargó entre las partes. Si vos ves el tiempo, es decir, el actor inició un proceso de ejecución, el demandado le pagó, pero después el demandado le hizo un proceso ordenado posterior. Y en el tiempo, sí, el tiempo lo va a llevar. Porque estamos hablando, digo, puede, no es que está obligado a iniciar un proceso ordenado posterior, ¿eh? Porque si vos decís, o vos lo dijiste, vos arrancaste, puede. Ahora, si vos decís, está obligado a iniciar un proceso ordinario posterior, si vos decís, está obligado a iniciar un proceso ordinario posterior, yo te diría que se perdió sentido. El proceso ya no es rápido. Pero si yo saco el puede o no, ponerle que no inicia un proceso ordinario posterior, me quedo con esto. Qué rápido, qué bueno que fue el proceso ejecutivo, yo como abogado. Porque fue rápido. Y no se discute la causa de eso. Tienes una ejecución, mandamiento, me pagaron y pagó. Vos la única excepción que podés poner, se terminó el juicio. Cobraste vos, cobré yo, y yo como abogado cobré mi honorario, vos cobraste y se terminó. Rápido. Ahora, no está obligado el demandado a iniciar un proceso ordinario posterior. No está obligado. Puede. Y en base a eso, la ley te establece, es decir, para que no se vea afectada la legítima defensa del debido proceso, se posterga que en este caso el proceso ejecutivo planteara, puede el demandado iniciar un juicio ordinario posterior, por eso. Porque si no decía, no me puedo defender, ¿por qué no cumpliste pagar? ¿Me seguís? Sí. Ahí podemos dividir las aguas y entender. Profe, también no tiene por ahí que ver con causas, no sé, pienso, económicas, por ejemplo, si cada pagaré o título que se expide de esta forma, tenemos que ver la causa y como que perdería un poco de sentido también el título en sí. Sí, puede darse la situación. A ver, en el documento de la ejecución de piezas, se transforma en un título ejecutivo y pagá, y después ver las causas, ¿por qué no? Bueno, pero no plantearlo ahí, y más que todo por lo económico, por el desgaste, por el desgaste de la administración propia, es un desgaste. O sea, si uno, chico, a ver, si uno se dedica a esto, cuando empieza a trabajar, es típico, cuando iniciamos como abogado, empezar a ejecutar, te traen el pagaré, un documento, un título ejecutivo, es rápido, es claro, porque vos, está la firma, qué excepciones puede poner la otra parte, y vos como abogado del demandado, sí qué excepciones podemos poner. Y explicar a tu cliente, decir, no, porque no. Mirá, acá, primero vamos a ver las excepciones que dice el código. Después vamos a ver si vos querés iniciar un juicio ordinario posterior. Y ahí le decís, te va a llevar tiempo. Dice, no, quiero arreglar, puedo pagar. Es como que sean situaciones de hacer la cuestión mucho más rápida. Doctor. Sí, además, los casos donde en un título ejecutivo después hace un juicio de conocimiento son casos donde por ahí, no sé, se duda de la firma o de la procedencia del cheque o del pagaré, o si el deudor ya pagó. O sea, no es lo común que se haga un juicio de conocimiento para repetir el pago. Porque además, si el que pagó y le hace el juicio de conocimiento pierde el juicio, tiene que pagar todas las costas. O sea, no conviene tampoco mucho. Salvo que sea, si la firma es falsa o si se sospecha del título. Pero si no, no es lo común, digamos. No, y más que tiene que ver con el juicio ordinario posterior, es ver la causa de la violación. Es decir, ¿por qué no pagaste el pagaré? Por ejemplo, si mirá, yo no pagué, o vos firmaste un pagaré, y la persona te iba a traer la mercadería, está ese pagaré, y no trajo la mercadería que vos querías, ponele. Ahí estamos viendo la causa de la obligación. Entonces, no puede explicar el por qué no pagaste, vos no podés poner en ese momento en el proceso ejecutivo la causa del pagaré de la firma. Vos lo tenés que obligar. Después lo que vas a discutir es
El por qué no lo pagaste, porque las mercaderías que vos pediste, que no eran las condiciones, o te la trajeron en mal estado, mal tiempo, no. Entonces, a eso se refiere. Y sí, también tiene que pensar el riesgo que tiene decir, che, pero esto es así o no. Ya que tenés, pues, pero podés comerte las costas y los riesgos. Pero se puede hacer el caso de decir, no, quiero iniciar un juicio criminal posterior porque se ven afectado mi defensa en juicio. Y quiero plantear esto, está bien, yo pago, pero me limito un juicio criminal posterior. ¿Lo puede hacer? ¿Sí o no? Sí, lo puede hacer. ¿No está obligado? No. Y no afecta a la seriedad. Lo importante es que el proceso ejecutivo es un proceso que marca la seriedad del proceso. Marca el ejemplo del proceso. Y de hecho está con el tema de recursos, ciertas resoluciones. Hacer un proceso de ejecución, justamente ciertas resoluciones por el límite, como dije recién, que se lo consigue con efecto diferido, como te decía recién. La celeridad del proceso. No nos olvidemos que se busca la celeridad del proceso. Y ustedes como abogados ya mañana quieren que los procesos sean rápidos. Si no se hace eterno, pero un proceso largo y tedioso, busquemos cuestiones que seamos como profesionales resultados eficientes, rápidos, certeros. Bueno, seguimos porque lamentablemente no importa, no voy a mezclar, me hubiese gustado arrancar, quiero terminar, no importa, el sistema de principios procesales. La próxima clase, chicos, arrancamos con sujetos del proceso, sujetos. Yo después le voy a dejar una clase, vayan, lean la parte de los artículos, vayan avanzando, de leer, por gusta que ya tengan conocimiento. Bueno, el sistema de mediación queda poquito. Tiende a asegurar que la relación del juez con las personas y cosas que interesan al proceso sean lo más próximas posible. Nos dio la respuesta a lo que veníamos hablando hace rato. Jueces presentes, jueces protagonistas, jueces que estén atentos, oficiosidad del juez en las audiencias, porque antes siempre quedaba ante una audiencia que estaba el secretario o estaba la parte y el juez no aparecía solo para firmar. En este caso, en la nueva audiencia de vista de causa, la oralidad que se te plantea, la situación, hasta mismo la actualidad, los jueces presentes en las audiencias, jueces presentes en las pruebas, a eso se refiere, el sistema de inmediación. Totalmente esto se relaciona con la oficiosidad del artículo 709, en el ámbito de derecho de familia. Sistema de legalidad, instrumentalidad, a ver si les puedo agregar algo más del tema de mediación. Bueno, no, está bien. Sistema de legalidad o instrumentalidad de forma. ¿Qué no es el sistema, qué no es el principio de legalidad? Ojo al piojo, ojo acá. Una cosa es la legalidad del artículo 18 y otra cosa es el sistema de legalidad o instrumentalidad de la forma. La legalidad, las partes no pueden convenir libremente los requisitos, lugar, tiempo y forma que deben sujetarse a los actos procesales. Todos los actos procesales mantienen un requisito de legalidad. Lo vimos también con los presupuestos procesales que planteaba Bullock, el famoso Bullock, que hablaba, ¿se acuerdan? Que enumeraba competencia, demanda válida, respetando los requisitos del artículo 330, cómo es la demanda. Yo no puedo hacer una demanda como se me ocurra, así, no, tengo que respetar. Hay una ley, hay una ordenanza, hay resoluciones. Hay que acordar que la legalidad establece normas de qué manera yo tengo que convenir o tengo que plantear los actos procesales, ya sea en cuanto a la forma, tiempo, lugar. Y me debo sujetar a eso. Eso se refiere a la legalidad, de formas. Por eso, la última palabra dice, sistema de legalidad o instrumentalidad de la forma. Forma. Y con respecto a esto, la instrumentalidad de forma, esta excluye la declaración de nulidades procesales cuando el acto, a pesar de sus irregularidades, ha cumplido las finalidades perseguidas. ¿Qué significa esto? A ver, no puede haber una nulidad por la nulidad misma. Muchas veces el acto, más allá de que no se llevó a cabo cierta forma de la legalidad, logró la finalidad. Por ejemplo, esto es la instrumentalidad de la forma, que excluye esta declaración de nulidad procesal cuando el acto, a pesar de sus irregularidades, fue irregular, pero ha cumplido la finalidad perseguida. Yo me puedo amparar en esto. Decía, señor juez, más allá que si bien usted o la otra parte está afectando esta legalidad que no se llevó a cabo la legalidad de la forma, le hago saber, vuestra señoría, que asimismo se logró esta finalidad a través del sistema de instrumentalidad, se instrumentó la forma y ha cumplido la finalidad perseguida. ¿De qué estoy hablando con esto? En un caso, ejemplo, que yo tengo que, en una demanda, tengo que notificar, la demanda se notifica ¿a dónde? Al domicilio real. Regla. Legalidad de la forma, ¿sí? Bueno, esa sería la legalidad de la forma. La forma sería, la demanda
fue al domicilio real. Pero puede pasar en este caso, por ejemplo, que en vez de haberse sido notificado el domicilio real, se lo notificó en el domicilio de su trabajo. Yo me detengo acá y decir, no, te estaría afectando esta legalidad de fondo. Pero como en este caso, más allá de la irregularidad, cumplió la finalidad perseguida, si bien tendría que haberse sido notificado el domicilio real y se lo notificó el domicilio laboral, al lugar de su trabajo, ¿sí? Tal notificación no es nula. ¿Por qué? Porque al hacerse la constancia de la entrega, surge esta cédula que quien recibió la firmó, la tomó. Y yo no puedo decir como demandado, decir, no, no me he notificado porque me tendría que haber notificado el domicilio real. ¿Se lo notificó o no? ¿Entró en su esfera de conocimiento? No, pero aquí hay que respetar la legalidad de forma. Escúcheme, no era el domicilio real, estaba el domicilio real, el domicilio de no era el real, o tal vez era otro domicilio que usted denunció en su contrato, o dio por notificado también otro domicilio, justo laboral, se lo notificó, o a la oficina, o a lo que sea, no, tiene que me notificarme en mi visita a mi casa. No, mire, ¿usted la recibe? ¿Está la firma suya? ¿Sí o no? Sí. Entonces, la instrumentalidad de la forma excluye la declaración de nulidades procesales. La saca cuando el acto, a pesar de esta irregularidad que no se cumplió, o la que establece la ley, que es notificar al domicilio real, cumplió la finalidad perseguida. ¿Cuál es la finalidad perseguida? Que la otra parte se notifique y tome conocimiento de la causa. ¿Quedó? ¿Sí? Sí, doctor, una pregunta. ¿Y si no firmaba la notificación, pero le llegaba al domicilio y decía, no, este no es mi domicilio real, no la firmo? ¿Ahí qué pasa? No, el oficial notificador va a dejar constancia, le va a apuntar si es a la persona. Porque cuando uno tiene que tener en claro esto. A ver, hay que ver, hay varias teorías con respecto. Esto tiene que ver con las cartas de documento y demás. Pasa a veces con lo típico de las cartas de documento. Hay teorías que hablan, por ejemplo, del destino, digamos, cuando quien envía la carta de documento se lleva o no a esfera del conocimiento. Y en este caso, justamente el oficial notificador va a poner que llegó que la persona que estaba ahí dice ser tal persona y no la quiso firmar. Llegó a esfera del conocimiento. ¿Sí? Y vos decís, mire, usted esta persona dice ser tal persona, no la quiso firmar. Chao, te notifico igual, quedás notificado, anda a fijarte a lo que estaba juzgado. Lo importante es, no es que vos tengas que como oficial, que decirle, mira, te muestro lo que dice la demanda, mira acá la hoja 1, 2, 3, 3. La finalidad es que yo te notifique y que hay algo que se pone en juego y que te están iniciando. No, el oficial notificador no va a decir, mira, leen el punto este que es una demanda. No, no, yo le notifico, hay alguna resolución. Usted dice, esta persona, tengo que hacer una notificación de juzgado tanto. Sí, soy yo, pero no voy a firmar. Ah, bueno, listo. Señor juez, hago saber que fui recibido por tal persona. ¿Sí? Por eso, en la parte de cuando uno hace una notificación, hay un esquema en la otra hoja, cuál es el resultado de la notificación, que eso lo informa, en este caso el oficial notificador en una demanda, o puede ser el oficial de justicia en un mandamiento, en el caso de un proceso ejecutivo. Va a informar, va a decir, después está, si en el caso no lo encontró o no era el domicilio de más, después está la otra parte, tratar de notificar, va a buscar la corresponsabilidad de parte, va a buscar todos los medios para que llegue a la cédula. Pero vos como parte querés que esa persona tome conocimiento que le lleve una cédula, y entonces su esfera de conocimiento esa cédula. ¿Sí? ¿Quedó, Lucio? Sí, gracias. Otro sistema, bueno, como decía recién, por eso le hablaba al comienzo, que hay otros sistemas que son de escritos o de oralidad. La oralidad tiene que ver con esta cuestión de lo que hablaba de inmediación. Los procesos orales, se busca la oralidad, que sea mucho más allá, la oralidad de las audiencias. Y los procesos escritos, si no la llamar oralidad actuada, que es cuáles son los sistemas mixtos. Nuestro proceso, al ser escrito, en parte escrito y oral, de alguna manera hay una oralidad actuada. Cada vez se busca más que el proceso sea a través de la audiencia, la oralidad, y que los escritos sean específicos. Escrito de demanda, contestación, por supuesto, acompañar prueba, pero siempre se fija los procesos en cuanto a la oralidad para escuchar a la parte y demás. Bueno, y después el sistema de la publicidad, el artículo 125, inciso primero, eso se lo dejo a suerte de lectura, pero justamente dispone que las audiencias serán públicas, salvo disposición expresa en contrario, cuando el juez, atendiendo a las circunstancias del caso, así lo resolviera fundadamente. Se advierte entonces que la publicidad no es absoluta,
pues si bien cualquier persona puede asistir a las audiencias y los abogados, incluso los periodistas, con motivo del fallo definitivo pueden consultar los expedientes, a eso se refiere tomar conocimiento de las causas y demás. La publicidad, artículo 5 es un artículo, ya está el artículo. Bueno, les diría que hemos visto todos principios y sistemas procesales. Les diría que hoy realmente me hubiese gustado avanzar, iniciar el tema del sujeto del proceso. Lo vamos a ver en la próxima clase, el próximo miércoles. Vayan, lean, pero antes de comenzar la clase, anoten, ya tengan a mano el Código Civil. ¿Por qué? Porque cuando veamos sujeto del proceso, que veamos parte, lo vamos a ver en 3 puntos. El primero, desde el lugar del Código Civil, porque eso tiene que ver con una palabra fundamental que es la capacidad, el sujeto procesal. ¿Quiénes son capaces? Y la capacidad, estudiando esto como para hacer la introducción a la próxima clase, se relaciona, se vincula con la capacidad de derecho, que nos dice el Código Civil. Tenemos que ir al Código Civil. Y cuando vamos a esa capacidad oral, no todos, si bien todos están capacitados, todos tienen la titularidad de tener derechos, ¿sí? No todos pueden obrar, no todos pueden ejercer el derecho. Y ahí tienen el tema de la incapacidad. Y esta incapacidad se pone como instrumento, como engranaje de ayuda, los representantes, el Estado y demás. Si bien son todos titulares, no todos los titulares pueden ejercer esos derechos procesales. Y por eso, este tema lo llevo al Código Civil, a fundamental. Cuando en la próxima clase necesito que tengan el Código Civil, porque vamos a hacer lectura de cada uno de los artículos del Código Civil. Una vez que tenemos eso, que tiene que ver con la representación, el Código Civil, ahí vamos a abordar la representación ya en el ejercicio que es parte, que es ser parte en el proceso. Cómo se actúa como parte en el proceso. Ahí voy a bajar un power. ¿Quiénes son partes? Y dentro de partes vamos a ver otro tema que tiene que ver con parte actora, parte demandada y los intereses colectivos, el ámbito curial y demás, otro tema. Y por último, vamos a ver un punto que tiene que ver con, y lo voy a dejar en articulado, como son los sujetos en el ámbito del proceso penal. ¿Sí? Para que vean. Son varios temas: sujetos, parte, intereses colectivos, ámbito curial, intereses difusos y el tema del ámbito penal. Bueno, siendo las 11 y casi 20, ha sido extensa la clase. ¿Dudas, chicos? ¿Alguna duda? No, ninguna, doctor, todo muy claro, gracias. Bueno, nos vemos, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor, por la clase. No. Que tengan un lindo día y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego, gracias, profe. Luego.